Esto es Charlando en Familia. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Y ahí empieza todo. Charlando en Familia. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia. Y como decía Pablo Camargo, no te cases ni te embarques. ¿Ni de tu casa? Te apartes. Ah, bien. Ahí bien. arrancamos. Ya lo tenés de vuelta completo, el ya lo tenés martes. completo. Pero hoy tenemos una visita muy, pero muy especial, que es la de José Negrón, que estábamos compartiendo que era el viaje número 22 que estás haciendo a Uruguay, ¿no? Por Sí, ahí. más o 22, menos. 23. 22, 23, por ahí Sos va la cuenta. Un uruguayo más, este es un uruguayo más. Pero festejando 40 años de tu primer viaje, ¿no? Tu primer Sí, viaje. Sí, en 1983 fue la primera vez que yo vine al Uruguay. Fue un 24 de julio, me acuerdo exactamente la fecha. Y pues desde aquel tiempo en adelante pues estuve relacionado con el Uruguay hasta el sol de hoy. Así que sí, había estado un poquito alejado del Uruguay, como unos 12 años fue la última vez que vine. Ajá. Y porque me empecé a dedicar a otras cosas en las labores del ministerio y cosas de la vida, como dice uno. Ajá. Pero ahora pues aproveché la ocasión y dije, este año voy a ir. Y acá Así que estás. aquí estamos. Y contame, ¿cómo ves en esa pequeña miradita que tenés el Uruguay comparado 40 años de diferencia? Ah, bueno, 40 años de diferencia es mucha diferencia. El Uruguay que nosotros conocimos en aquella época, pues era un Uruguay, ¿verdad?, inmerso en ciertos procesos particulares históricos, que de los que muchos de ustedes pues saben y conocen. Pero he estado viendo y observando que ha cambiado mucho de lo que era hasta del aeropuerto, de lo que era a lo que es en el día de hoy. Ajá. Le estaba señalando a mi hijo, que de paso mi hijo está conmigo en este viaje, mi hijo menor, que le señalé un área, decía, aquí era el aeropuerto, este El pedacito. anterior. Correcto, pero que mira el aeropuerto que tienen ahora, moderno, avanzado. Uruguay ha progresado mucho en el aspecto, ¿verdad?, material. Edilicio, todo eso. Correcto, sí, muchas cosas han cambiado, pero la gente sigue siendo la gente que conocí. La gente buena, de corazón, porque yo siempre he tenido un gran concepto del uruguayo y de la nación uruguaya. Así que estoy contento de estar aquí una vez más y compartiendo en Charlando en Familia, que también estuve, de los primeros tiempos, también estuve cuando... Y estamos en la temporada 23, imagínate. Muchísimos programas hiciste, incluso hicimos uno de Puerto Rico. Sí, hicimos uno programa desde mi casa. De tu casa en Puerto Rico. Desde mi casa en Puerto Rico lo Y hicieron. anécdotas graciosas que me recuerdo. Una de ellas era cuando habían dejado libre a Wilson Ferreira Aldonate, Ah, no sé. que él entra a la iglesia haciendo esto. Que era el símbolo de Wilson. El símbolo de Wilson. Eso fue en el 84. Sí, en el 84. Eso fue un 30 de noviembre del 84. Porque yo me acuerdo que fue 30 de noviembre porque es mi cumpleaños. Me acuerdo perfectamente cuando llegamos a la iglesia y todo, que fuimos a la explanada. Para un puertorriqueño, yo quiero que usted sepa que ver ese tipo de eventos no es usual. Y la otra anécdota que me acuerdo, cuando Uruguay sale campeón sudamericano jugando al fútbol, que él estaba predicando y en ese partido estaba llegando sobre 18 de julio la delegación y yo te subí a Babucha y vos con una bandera uruguaya y gente que decía, ese es el pastor puertorriqueño que vino a predicar. Esa anécdota. Sí, también nos fuimos a celebrar con los uruguayos que habían ganado la Copa América. Sí, la Copa nosotros, América. Nosotros no somos futboleros, nosotros somos del básquetbol, Y del del béisbol. Pero celebrar con los uruguayos fue para mí un gozo y de hecho siempre, todavía, cada vez que está la Copa Mundial jugándose, pues yo le voy al equipo de Uruguay, no importa. Yo tengo una noticia para vos. Hija. Está la Libertadores. Ya sé. Esa anécdota para mí es la mejor. Para mí es la mejor. Sí, ¿cuál fue? Sí. Junio, jugaba Wander con no sé quién, Oriente Petrolero, algún cuadro. Sí, era un estadio. equipo colombiano. Colombiano era. Un equipo colombiano. Bueno, yo me acuerdo que un frío invierno total y éramos nosotros, Sandra, Gonzalo, alguien más, lo llevamos Al Estadio Centenario. al Estadio Centenario. En invierno un invierno. puertorriqueño. En la época que el estadio no tenía como ahora que tiene para sentarte en plástico, era sobre cemento. Era cemento. Era cemento. Jugaban por un tema de transmisión de
de la televisión jugaban como a las 9 de la noche, o sea Sí. que terminamos como a las 11 de la noche, un frío. Bueno. Me acuerdo José llegando a casa a Mataojo y vos tenías el fuego prendido un poco más, se metía adentro. No, bueno, el equipo uruguayo hizo un gol y yo no lo canté. Imagínate cómo fue así de frío. Ese día estaba frío, por eso te digo, tal vez sea la revancha para tu hijo. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. A ver cómo se va con la agenda. Es que no va a ser tan cruel como aquello. Aunque Jamás está ni así, nunca. mirá que anoche hizo fresquito. Bueno, está Y lo bien. podríamos presentar a Daniel, ¿no? Bueno, Daniel, vení. ven para que veas. Vení para para acá, que te él vean tu está en rostro. este momento de oyente, pero ya lo presentamos a Daniel, que es el único de los hijos de José Negrón, es este, Danielito. Gracias, Daniel. Ya te están viendo a nivel de todas las naciones. Porque estamos saliendo por Charlando en Familia en Facebook, en YouTube. Estamos saliendo por Spotify también en formato Spotify. podcast. Wow. Y estamos en Radio América 1450 en el dial. Estamos en www.cx46.com. Estamos saliendo para todos los lugares, nos están viendo. Y estamos aprovechando a José Negrón, que hoy vamos a alargar un tema. Acontecimientos finales. Hay una cantidad de situaciones que se están dando en estos días que son noticias que corren paralelas con la Biblia. La Biblia dice algo y el mundo sin Cristo está diciendo cosas que suenan parecidas, pero que son parte del proceso que se está dando en el mundo. Por ejemplo, se ha dicho en estos días de que unos grupos de científicos dicen que para el año 2030, yo voy a tocar varios temas que se está hablando del año 2030, que el hombre va a ser inmortal porque la ciencia se va a desarrollar de tal forma que el hombre va a vivir sin problema de morir. Año 2030. Wow. Eso es una. Que ya la Biblia habla justamente de que en el milenio la muerte se va a terminar porque hay unos elementos en Jerusalén. Correcto. Donde va a salir un río. Correcto. Y en ese río van a salir Sí, aguas vivas para poder... aguas vivas. Para darle al árbol de la vida, pues la facultad de poder entonces brindar a su vez vida a aquellos que consuman de ese árbol. De hecho, la palabra del Señor nos habla que en el libro de Ezequiel, que del trono va a salir un río de agua y ese río de agua va a irrigar, esa es la palabra correcta, esos árboles que serán para la salud y la sanidad de las naciones. Al menos en ese aspecto vemos que ya Dios ha provisto en la salvación los elementos fundamentales para que nosotros en el futuro veamos eso lograrse. Ahora, para efectos de la iglesia, para efectos nuestros, los creyentes, el proceso es diferente. ¿Por qué? Sí. Porque el proceso nuestro se verificará a través del arrebatamiento, porque en ese momento nosotros seremos transformados para ser unos cuerpos inmortales, los cuales no verán muerte nunca jamás. Esos son los que vemos en la persona de Cristo cuando Él resucita. Y vemos a Cristo en un cuerpo de gloria que tiene unas facultades extraordinarias. Puede atravesar paredes, por decirlo de esa manera. Puede moverse de un lugar a otro sin tener un medio de transportación moderno. Para nosotros poder llegar aquí, tuvimos que tomar 7, 8 horas de vuelo de un avión para poder llegar aquí a Uruguay. Pero en aquel tiempo, cuando estemos en ese cuerpo de gloria, eso será para nosotros una cosa innecesaria totalmente. ¿Por qué? Porque tendremos un cuerpo semejante al de la gloria de Cristo. Pero los seres humanos hoy en día, en su afán, porque ese es el afán de ellos, de tratar de ser como Dios, procuran lograr en este cuerpo lo que Dios no le ha prometido a este cuerpo natural, carnal. Porque este cuerpo tiene que estar sujeto a la muerte. Porque la Biblia lo dice, que es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Así que, aunque haya todos estos elementos científicos que buscan alargar la vida humana, definitivamente no podrán lograr el propósito de Dios. O sea, no podrán lograr lo que Dios sí puede lograr por su poder y por su palabra. Los hombres tienen esa idea, y esa idea es tan vieja como los hombres. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva estaban en el huerto, la promesa que la serpiente le hizo a la mujer, si tomaba de aquel fruto, le dijo, y seréis como Dios. Y no moriréis. Y no moriréis, correcto. Que le dijo, no moriréis porque seréis como Dios. Dios sabe que cuando tú tomes de ese fruto, vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Así que es una historia reciclada. Esto que estamos escuchando de los científicos es una historia reciclada.
Y va abocada al fracaso porque Dios no va a permitir eso en ese orden y sentido. De hecho, cuando tú ves el cuerpo humano está diseñado para replicar sus células. Las billones de células que tiene, 70 u 80 veces, que de hecho eso es lo que dice la Biblia en el término de la vida, el promedio que da en los Salmos. Fíjate que la ciencia comprueba lo que la Biblia habla, porque las células tienen que regenerarse a un cierto nivel, un nivel particular, pero cuando hay una falla en ese código en un momento dado es que surgen las enfermedades que entonces dan pie a la muerte subsecuentemente. Así que la ciencia sí puede comprobar lo que dice la Biblia. Pero los hombres no pueden replicar lo que la Biblia dice en cuanto al futuro del hombre en su cuerpo físico esencialmente. Ahora, la Biblia nos está hablando también que para los que no mueren con Cristo, también va a haber una vida eterna, pero eso va a ser después del juicio del trono blanco. Correcto. Donde todos serán juzgados por el Señor Jesucristo. Y de ahí entonces habrá un lugar que se llama infierno, que hay algunas descripciones, no vamos a entrar en ese tema, pero ahí hay una condenación donde la gente también va a tener cuerpo. Correcto. Y las facultades ahí son las mismas en el sentido de inmortalidad, pero no de glorificación. Ahí está. Ahí es que es la diferencia. Los cuerpos de ellos y los nuestros serán inmortales. Los de nosotros serán llenos de gloria. Una mente perfecta en un cuerpo perfecto, porque todo tiene que estar consono dentro de ese cuerpo glorificado. Y los que están en la condición de inmortalidad, pero en la perdición, tendrán un cuerpo, como acabo de decir, inmortal, pero su mente tendrá los recuerdos de todo aquello que desperdició en términos de oportunidades para poder alcanzar lo que nosotros, los creyentes en Cristo, tendremos en el reino de los cielos. Elon Musk acaba de decir en estos días que él se va a ir al infierno y que la gran mayoría de la humanidad va a ir a ese lugar. ¿Qué opinión te deja ese pensamiento de Elon Musk, que un religioso árabe le termina diciendo: confesá a Dios, arrepentite, y le dijo: no, muchas gracias por tu consejo, pero yo me voy a ir al infierno? Sí. Es una gran verdad. Bueno, en realidad es una gran verdad. Dijo dos verdades en el asunto. En eso está metida una gran verdad. Si él sigue sin Cristo, eso es lo que le espera. Y que la mayoría se va para ahí también. Y que la mayoría va para allí. Eso es, los números siempre a través de la historia ha sido así. Váyanse al arca de Noé y tenemos la prueba más indubitable del asunto. O mismo Jesús, que dice el camino de la salvación es angosto. Correcto, entonces pocos lo hallan. Entonces, no estaba mintiendo. No estaba mintiendo. Lo peligroso y lo triste es la liviandad con que se dice. Claro. Todo el mundo riéndose, los comentarios, todo el mundo riéndose. Sí. Mirá lo que dijo Elon Musk. Ajá, correcto. Pensando que si Elon Musk en un momento dado dice eso, pues no debe de ser tan malo. Porque ellos son gente que influencian a las personas. Entonces, si esta persona que es millonaria, billonaria, tiene esta percepción del infierno, pues ¿para qué me tengo que preocupar yo? ¿Entiendes? Ahora, Cristo sí en su palabra enseña que hay que temer a eso. Y para eso fue que Cristo vino, para salvar lo que se había perdido, y lo que se había perdido que va rumbo a ese lugar de perdición, a ese lago de fuego, que es el destino final de todos los perdidos. Para eso es que entonces existe el Evangelio. Y para eso vino Cristo, para poder rescatarnos con su sangre, su sacrificio, su sangre, de ese destino que ya está determinado para aquellos que no confiaron en Cristo para su salvación. A eso le agregamos algo más. En estos días también se ha hecho el programa a través de la NASA, donde para el año 2030 se va a establecer, o van a intentar establecer, una ciudad o un lugar donde habiten la gente en la Luna para después tratar de llegar a Marte. O sea, el ser humano que quiere dejar su lugar para ir porque, según dicen, el planeta Tierra va a desaparecer, que aquí también hay otras verdades, a medias, pero son otras verdades, pero que el hombre va a tratar por sus propios medios llegar a establecerse en otros planetas. Y la Biblia nos habla de que justamente aquellos que tienen a Cristo serán arrebatados y vivirán en un lugar que se llama la Jerusalén Celestial. Correcto, y la Jerusalén Celestial está descrita en la Biblia, da sus dimensiones, da una vislumbre, porque al menos el Señor lo que nos da es un gusto, ¿verdad? Para que deseemos estar allí.
Y dice la palabra del Señor, cuando uno mide, por ejemplo, lo que es la ciudad celestial, en esencia de distancia, los que conocen un poco de geografía saben la distancia que más o menos hay entre el estado de la Florida, el estado de Maine y los Estados Unidos. Es toda la costa este de Estados Unidos. Si usted colocara la ciudad celestial en esa área específicamente, ese es el largo, pero también es el ancho y es el alto. Es una ciudad monumental. Nada que hayamos visto en esta tierra supera eso. Lo que están haciendo los hombres con tratar de llegar a la Luna para después de ella llegar a Marte, es como una réplica de aquello que trató de hacer Nimrod en Babel, hacer una torre que llegue al cielo. Ellos están tratando siempre de contravenir a Dios. Dios tiene un plan y ellos dicen, no, el de nosotros es el que vamos a seguir. Y están abocados igualmente al fracaso porque por más tecnología que se tenga, no se tendrán las condiciones de libertad que va a tener el hombre creyente en la ciudad celestial. Porque para ir a la Luna, ¿qué necesitas? Necesitas un cohete. Para estar allí, ¿qué vas a necesitar? Estar siempre en un ambiente artificial, con escafandra, con casco, lo que sea. No te puedes aventurar a caminar en la Luna sin nada de eso, so pena de perder la vida. Así que en la ciudad celestial será totalmente diferente. En esos cuerpos de gloria que acabamos de hablar hace unos segundos atrás, con esa mente perfecta, disfrutando de la gloria de Dios, es una cosa que no tiene parangón, no tiene comparación. Pero los hombres siempre queremos hacer algo contraviniendo a Dios y pues, como dije anteriormente, eso es otro esfuerzo que va a ir abocado al fracaso. Igual, de cualquier manera, tampoco con eso repudiamos que la evolución de la tecnología y el crecimiento. Sí. No, parece como que estamos antitecnológicos. Sí. No. O sea, que el hombre ha llegado a la Luna ha sido un gran avance científico. Y la misma palabra lo dice, que el profeta Daniel lo decía, que en los tiempos finales la ciencia aumentaría. Y la ciencia ha aumentado a unos niveles extraordinarios. Eso no tenemos duda al respecto. O sea, estamos logrando cosas ahora que extienden la vida de los seres humanos a tal nivel que, por ejemplo, una persona de mi edad, vamos a decirlo así, ¿verdad? Yo llevo 40 años relacionado con el Uruguay, empecé a los 22, así que ya saben, hagan la suma y saben cuántos tengo. ¿Viste qué fácil es? Ahora, una persona de mi edad en la época bíblica, o en unos tiempos anteriores, un anciano. Era un anciano total, absoluto. Porque el promedio de vida 35 años. Sí, correcto. Cuando tú sumas todo en el término de lo que se ha hecho, pues son unos 30 y tantos, 40 y tantos, etcétera. Pero con los adelantos científicos hemos logrado mucho, sí, cierto. Y damos gracias a Dios por eso, porque quien da la ciencia es Dios. Aún con todo y eso, el avance científico que podamos tener es porque Dios se le ha dado al hombre la capacidad de descubrir cosas que ellos en otros siglos nunca habían podido lograr. Exacto. De hecho, escuché a alguien hace un tiempo atrás diciendo que la mente de los hombres antes del diluvio llegaron a tener un cierto grado de avance tecnológico. Porque para descubrir lo que es la música y para hacer ciertas cosas tenían que haber tenido un grado de erudición bastante alto. Que eso en una cierta medida o forma el diluvio lo haya barrido de una manera tan absoluta, no quita que hubiese habido, no estamos hablando de tecnología moderna como la conocemos, pero sí un avance bastante notable dentro de ciertas circunstancias. Claro. Así que estas cosas que están ocurriendo simplemente es para que veamos cómo Dios ha creado al hombre, con qué facultades lo creó, cómo el hombre ha caído de su alta condición a una condición paupérrima, que ha ido elevándose al menos tecnológicamente, si no bien ¿verdad? Espiritualmente ha sido la misma situación que ha necesitado de alguien, en este caso el Señor, para poder ser redimido, rescatado, regenerado y glorificado. Esos procesos han tenido unas altas y unas bajas. Pero la situación espiritual, que es la más importante, esa siempre el Señor es el que va a dar el determinante final. No queremos hablar de fechas, pero todos los estudios que se están dando a nivel mundial son todos para el 2030. Y en ellos se sumó el Papa que dijo para el 2030 tiene que haber una sola religión en el mundo. Interesante. ¿Qué opinas sobre el ecumenismo, el formar todos una única religión en el mundo? ¿Cómo la ves? Yo no veo las condiciones hoy en la realidad, porque hay cosas que son insalvables. Ejemplo, judaísmo con lo que tiene que ver con islamismo.
te están tirando constantemente metralletas, misiles y eso, y es muy difícil consolidar ese tipo de personas. Sí, sus escatologías, específicamente las dos, determinan que debe de haber un Mesías, que debe haber un Salvador, ¿verdad? El imán que están esperando ellos, creo que es el 12 o el 13, por ahí es la cosa. Ellos están esperando algo semejante a lo que espera el judaísmo, el Mesías, que el cristianismo también lo tiene, ¿verdad? Claro. En la persona del Señor Jesucristo. Ahora, esos asuntos que son al parecer insalvables, pudiera ser, y no estoy hablando en términos bien especulativos, ¿verdad? Que ellos traten de zanjar algo y lograr algo en común básico para poder llevar a cabo algo que sea parecido. Universal. Algo universal, genérico. Elementos que Genérico. unan. O sea, Dios es amor. Y todos creemos que Dios es amor, por ejemplo. Y las tres religiones son monoteístas. Exacto. Las tres grandes, por ejemplo, el cristianismo, islam, el judaísmo, son monoteístas. Así que en esa fase y base, ellos tienen algo de dónde arrancar. Y de hecho, ese es el diálogo que han tenido a través de mucho tiempo. El problema es como tú dices, hay unas diferencias que son insalvables. Pero en este ámbito y con las circunstancias de lo que la Biblia habla, Ajá. tiene que haber un elemento que las trate de unir, aunque sea... Por poco tiempo. Ajá, ahí está la palabra, por un poco de tiempo, temporalmente. Porque terminarán tratando de elevar no a esa religión como tal, sino a un individuo como Dios. Y ahí es que entonces vemos la persona del anticristo, que entonces quiere ser adorado como Dios. Y es que ahí viene lo que habla Pablo en una de sus epístolas sobre el misterio de la iniquidad. Exacto. Y el misterio de la iniquidad es algo que Pablo lo hablaba desde su tiempo. Y eso quiere decir, y yo lo comenté hace mucho tiempo, no sé si fue aquí en Uruguay o en otro lado, si fuera por Satanás, si fuera por el diablo, él hubiese montado ese entarimado hace tiempo. Hay algo que al presente lo impide. Es la iglesia y la persona del Espíritu Santo. Si fuera por el enemigo, ya hubiese armado todo. Pero no lo puede hacer porque el control de todo el orden, ¿quién lo tiene? Es Dios, no es Satanás. Segunda de Corintios, capítulo 2. No, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el misterio de la iniquidad, pero hay algo que lo detiene. Correcto. Pero que se va a manifestar en un determinado momento ese personaje y él se va a hacer adorar como Dios, que ahí está el concepto. Correcto. Los árabes, los islámicos, los judíos, los budistas, todos los espiritistas, todos dicen, bueno, ahora yo soy el que voy a ser adorado como Dios y va a levantar el templo y se va a hacer adorar allá en Jerusalén, y ahí los judíos se huirán porque habrán sido engañados. Correcto. Estamos metiéndonos en escatología, estamos llegando a la primera parte de este programa que se hizo muy bueno y creo que esto le debe estar llamando la atención a toda la audiencia de este programa Charlando en Familia, porque estamos hablando de acontecimientos futuros y a la gente le encanta que hablemos de las cosas futuras. Por eso los horóscopos, está todo el mundo leyendo a ver qué me va a pasar hoy, con qué me voy a encontrar. Es una cosa que está en la naturaleza humana. Querer saber lo que va a pasar luego. Exacto. Porque implica control. Si yo puedo saber lo que va a pasar más adelante, me preparo para poder enfrentar eso, sea bueno o sea malo. ¿Estás viendo? Lo único que los cristianos tenemos la historia ya adelantada. Tenemos el diario del lunes nosotros. Sí, lo tenemos. El diario del lunes ya lo tenemos. Sí. Y al tener eso ya de anticipo, el Señor ha dado las vislumbres de lo que va a ocurrir en el futuro. Por eso es que el cristiano puede vivir con tranquilidad, puede vivir con confianza de que lo que Dios ha prometido en su palabra se va a cumplir. Si se cumplió para la primera venida de Cristo, para su segunda venida, igualmente seguro es para el creyente lo que el Señor prometió. Y con eso vamos a un corte de este programa Charlando en Familia. Seguimos con José Negroni, acá con Rodrigo, compartiendo este programa. Vamos a un corte. Inicio de espacio publicitario. Jesucristo nos vino a dar vida y vida abundante. Y Él lo da tan abundante, más de lo que pedimos, más de lo que sentimos, más de lo que pensamos y más de lo que creemos. Yo sé, Señor, que eres soberano, tienes tus caminos y tus propios planes. Vengo pues todos los días, vengo a ti con alegría y me coloco en tus manos porque eres fiel.
Yo sé, Señor, que eres poderoso, cuán tremendo Dios y Padre bondadoso. Vengo pues todos los días, vengo a ti con alegría y me coloco en tus manos porque eres fiel. Fiel es tu palabra, oh Señor, perfecto en tus caminos, mi Señor. Yo sé en quién he creído y que eres poderoso para hacer abundantemente más de aquello que pedimos, abundantemente más de aquello que sentimos, abundantemente más de aquello que pensamos, abundantemente más de aquello que creemos, abundantemente más. Fiel es tu palabra, oh Señor, perfecto en tus caminos, mi Señor. Yo sé en quién he creído y que eres poderoso para hacer abundantemente más de aquello que pedimos, abundantemente más de aquello que sentimos, abundantemente más de aquello que creemos, abundantemente más de aquello que creemos, abundantemente más. Fin de espacio publicitario. Y continuamos con la segunda parte de este programa Charlando en Familia, que hoy tenemos a José Negrón, el autor de un libro y de un programa que se llama ¡Wow! ¡Qué interesante es la Biblia! Oye, debimos haber traído el ejemplar que tenemos allá. ¿No Pero... trajiste ejemplares? No pude. Qué interesante que es la Biblia. Sí. Un programa que se hace en Radio Triunfo. ¿Qué días televisión. ¿Qué días Estamos estás ahora mismo los días lunes a las 8 de la mañana. Hora Puerto Rico. Hora de Puerto Rico. Así que las Son las personas... 9, acá, nueve, las 9 de bueno. acá. Acá es 9 de la mañana y estamos allí pues un solo día a la semana y traemos preguntas, contestamos preguntas del público, hacemos diferentes tipos de presentaciones, a veces traemos investigaciones que hacemos para que la gente vea que la Biblia no es un libro aburrido, porque el problema de mucha gente es que ellos piensan que la Biblia es un libro que no tiene nada que decirle a ellos, pero la Biblia es el libro por excelencia. Hay drama, Hay ciencia ficción. Sí, hay de todo. Hay hasta efectos especiales. Sí. Cuando tú lees la Biblia, tú te das cuenta de que ves cosas que no verías en ningún otro libro. Ahora me viene a la mente una cosa que ocurrió en un momento dado, que el rey David se le dijo, y cuando oigas el ruido por encima de las balsameras, entonces muévete. ¿Y qué ruido podría haber escuchado si en aquel tiempo no había mecanismos para hacer ruido con estos micrófonos, altavoces, parlantes? Y era que Dios, en una manera en particular, hizo que ese ruido corriera por esa área en particular. Es un efecto especial totalmente, para provocar en los ejércitos de los enemigos pavor y terror. Mira qué cosa. Dios hace unas cosas a través de la Biblia que son increíblemente impresionantes, pero la gente, como dicen que es un libro anticuado y se han comido la propaganda de que es un libro anticuado, no se dan cuenta de que es el libro más actual que existe. Porque la condición humana sigue siendo la misma. Hablábamos ahorita de la tecnología. La tecnología cambia, pero el ser humano sigue siendo el mismo. Tiene las mismas preguntas y Dios siempre le da las mismas soluciones. Uh-huh. Qué cosa. Igual a veces la Biblia es difícil de creer un montón de cosas. Oh, sí. O sea, porque vos decime, yo siempre hago este mismo ejemplo, ¿no? Decir que Josué se paró y dijo que se quedara quieto el sol, que volviera para atrás, significa cambiar el sentido de rotación de la Tierra. Sí. ¿Entendés? Las leyes gravitacionales de Newton se fueron todas en un segundo. Sí, correcto. Entonces como que a veces esos tipos de situaciones, o no es normal, por ejemplo, que una persona camine sobre el agua.
Correcto. No son cosas que sean del diario vivir, ¿no? Porque, Entonces, ahí va, porque los milagros son una suspensión del orden natural. Se suspende el orden natural por un periodo particular. Caso de Pedro, ¿verdad? Que estás hablando, el Señor mismo lo hace patente, y es por razón de que Dios muestra en ellos su control sobre su propia creación. ¿Ves? El otro día estaba viendo algo de la rotación de los planetas, me estuvo tan interesante, porque nunca había visto ese diagrama como lo habían puesto. Y es que eso prueba también que Dios tiene un control tan absoluto de todo. Tú ves el plano del sistema solar y tú crees que el sistema solar está aquí, sí, el Sol y los planetas ahí. y que en la realidad cosa va moviéndose. Ajá, y que Yo va lo vi. moviéndose de una manera en particular, pero realmente la dinámica es totalmente diferente. Y tú ves que... Es como una espiral, en Es una realidad. espiral, correcto. Hacia arriba, Ajá. moviéndose. Y no chocan unos con otros y se siguen moviendo a través de ese cosmos. Es Dios obrando de esa manera. O sea, no hay que ver el milagro de una forma como está escrito en la Biblia. Vete a la naturaleza y te vas a dar cuenta que los milagros están todos los días y no nos damos cuenta. Yo creo mucho en eso. Yo creo que nosotros, José, Álvaro, somos un milagro andante. Sí. Porque el proceso que tiene que hacer nuestro cuerpo simplemente para vivir, no hablemos de mirar, no hablemos de hablar, no, simplemente para tener vida. Son unos procesos que lleva un montón de cosas y te das cuenta el día que tenés un problema hepático, que tenés un problema en los riñones, que tenés un problema en el páncreas, o decís, algo anda mal en mi aparato digestivo, decís, la verdad que qué cosas maravillosas ha creado Dios de nuestro cuerpo y no tenemos que ir tan lejano como al sol, las estrellas. Correcto, no tienes que estar tan lejos, que estás en ti mismo. El simple hecho de que el ojo humano ve en la parte de atrás, ¿verdad? Las imágenes entran al revés. Y que el ojo automáticamente, sin tú tener que pensarlo, las endereza. Todo ese mecanismo del ojo es tan complicado. Yo estaba escuchando una conferencia, yo no le puedo dar las descripciones completas porque no soy científico, pero cuando yo escuchaba a aquel hombre explicándolo todo y que a través del ojo, del aparato del ojo, se puede probar que no existe la evolución, sino que tuvo que haber creación, tú te maravillas de ello, en la manera y forma que aquel científico lo estaba explicando. Tantas cosas, los movimientos involuntarios del cuerpo, que tú no le das orden a este dedito que haga esto, simplemente es hacerlo. El más básico de todo, el corazón. El corazón. El corazón. Nadie le dice seguí latiendo y él sigue pum, Aguantate pum, un poco, descansa un poco. y el día que no latió más ya está. Sí, ya te fuiste. Marchamos. Ya marchaste. Y fíjate que tú te das cuenta cuando te fatigas de que la cosa no anda bien. Tú sabes si el mecanismo está funcionando bien o mal, dependiendo de tu capacidad aeróbica, tú sabes. Por ejemplo, hay personas que empiezan a correr y el corazoncito necesita más ejercicio. Es un músculo, hay que ejercitarlo. Sí, yo no soy... hay que tengo oídos que oiga. Ajá, sí. Nosotros tenemos que hacer ejercicios ¿para qué? Para que ese músculo se mantenga Activo, fuerte. activo y dure el tiempo que Dios disponga, que Dios Correcto, disponga. que Dios disponga. Sí, Por podemos- eso esta semana nos vamos con José y con Daniela al Templo del Músculo a hacer gimnasia. Ah, Y eso ya de sí. paso le paso el chivo A tu a Luis amigo. Miravalles, Sí. allá en Uruguay y Ejido. Pero tenemos que anunciar también, Rodrigo, que esta semana es una semana muy especial porque José Negrón va a estar contigo. Sí, el fin de semana, El domingo. Pero antes, ¿tenés alguna agenda? Mirá, sí, pero el sábado va a estar junto con nosotros en un retiro pastoral, donde vamos a estar todas las iglesias juntas. ¿En dónde va a ser? ¿Es abierto Acá, o solo no, pastoral? no, solamente para pastores y líderes, Ajá. pero sí el domingo, pero ya podemos anunciar, ya que hoy estamos... Sí, el en domingo martes. camino Hoy a martes, la- ¿qué tenés? Hoy martes nosotros demos tiempo de oración a partir de las 19:30. ¿Dónde? En Camino a la Paloma 2010, en el Ah, Cerro Norte específicamente. Hay que ser guapo para entrar ahí. Sí, 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 sí. sí. Yo me acuerdo del cerro cuando no había mucha gente en el cerro, hace 40 años. Ahora hay un- Ahora está bien poblado, me dicen. Exacto. El jueves también tenemos nuestra reunión a partir de las 19:30 horas y el domingo, bueno, vamos a tener la especial visita me imagino que va a ser duple. Porque va a estar Sí. José y Daniel, me imagino. Bueno, él va a estar conmigo, parece o vino a le conocer. armaron una agenda aparte, no sé porque... No, vino a conocer, porque apenas tiene 15 añitos, se ve grande, pero tiene 15. Pero bueno, nunca se sabe. Ah, sí, no. Acá con menos, yo he visto con menos que ya lo explotan también. Sí.
Pero bueno, también a la noche, a las 18 horas, va a estar en Vilar de Bo 1900 con Rode Cecilia Telechea, que está en Vilar de Bo y Ramón de Valle Inclán. Y nosotros tenemos, como siempre, el jueves la reunión de inmigrantes, que cada vez está aumentando más porque siguen llegando. Ya han llegado 4 familias cubanas en estos días que se están ingresando a la reunión de los jueves. El viernes tenemos... Que es abierto para todos, ¿no? Abierto para todos. Ya el otro día éramos 7 uruguayos. Ah, o sea, bien. están todos... Acá pueden venir todos. Y el día viernes tenemos nuestra reunión de oración a las 7 de la tarde. Y el domingo va a estar predicando Daniel Naranjo, un venezolano que Dios lo usa tremendamente acá en nuestra iglesia Lorenzo Carnelli de 70. ¿Ya podemos anunciar, Valeria, la apuesta nueva de Zona de Cristo o todavía no? Porque ahora tiene Spotify. Ah, bueno, ¿y entonces qué pasa? ¿Qué cosas nuevas hay que anunciar? Y que Zona de Cristo podés encontrar prédicas y cosas y mensajes que se han dado en los últimos tiempos. Ya están ahí por si lo querés revivir. Eso es lo bueno que tiene la tecnología, ¿viste? Sí, eso es lo bueno que Queda ahí colgadito. Así que si nos estás escuchando y querés saber más sobre las prédicas que se dan acá en Zona de Cristo, encontrás en Spotify, así, Zona de Cristo, IDDPMI, pero es más fácil encontrarlo como Zona de Cristo. Bueno, y de paso volvemos, porque no lo toqué en la primera parte, que José Negrón es pastor de la Iglesia de los Defensores de la Fe, y sos el que presidís el tema de educación cristiana para todo el movimiento de los Defensores de la Fe en Puerto Rico. Correcto, sí. Hace un año atrás fuimos nombrados a esa posición de director de educación cristiana del movimiento. Tenemos a cargo, para efectos de la realidad, 207 iglesias aproximadamente en el país. Y ahí trabajando para aumentar. Y tenemos una labor bastante amplia, porque la educación cristiana dentro de nuestro movimiento ha hecho lo que llamamos nosotros un switch o un cambio, en que los colegios teológicos van tomando un rumbo en particular en su función, y educación cristiana va a tomar una función con las iglesias directamente. Así que yo estoy ya abocado a hacer unas tareas en términos de intensificar la enseñanza en ciertos niveles y formas, especialmente en la niñez, en la juventud, que necesitamos que estén mejor preparados, porque los retos que ellos tienen hoy en día son mucho más fuertes que los que tuvimos nosotros en nuestra generación. Así que esa es una de las partes que tenemos para trabajar. Estamos trabajando con discipulado también, unas partes en términos de discipulado. También afirmar la identidad de nuestra denominación. Somos todos cristianos, todos somos creyentes en el Señor, pero cosas que nos identifican, ¿verdad?, como institución, y que debemos de mantener, porque son las que sostienen, ¿verdad?, pues la institución de por sí, valga la redundancia. También tenemos un proyecto para digitalizar un montón de documentos que son parte de nuestra historia, y estamos haciendo muchas otras cosas más que ahora mismo en la memoria, ¿verdad?, me escapan de repente, porque son tantas. Pero es un trabajo bastante fuerte, pero tengo un buen equipo de trabajo que me está ayudando a montar todo esto y hacerlo lo más pronto posible. En la primera parte estuvimos hablando mucho sobre acontecimientos futuros, y cuando yo estuve en tu casa el año pasado, tú estabas haciendo un estudio basado en el libro de Ezequiel, capítulo 30 al 37. El 40 al 48. 40 al 47, donde se hablaba sobre cómo iba a ser la Jerusalén terrenal en el milenio, que me llamó enormemente la atención. En un estudio de 3 días que vos estuviste, y me pudiste adelantar algo, porque lamentablemente la traducción no está en español, pero está muy bueno, y ahí se está hablando, ya que estamos hablando de cosas futuras, porque la gente se pregunta, con todos los líos que está pasando en Israel, con los palestinos, con todos los países árabes, ¿cómo va a ser en el milenio, en los 1000 años donde Jesucristo va a reinar en la tierra? Sí, es bien interesante. Ese estudio no es de nosotros, sino que estábamos tomándolo de una organización que en Estados Unidos trabaja con esto específicamente, porque los capítulos 40 al 48 de Ezequiel son como un área. Tú sabes que hay áreas en la Biblia que tú tienes que entrar, tú le entras, si quieres usar esa palabra, con un poco de reticencia, ¿entiendes? En Puerto Rico decimos que es como entrar con un machete por una jungla densa, ¿sabes? Que tienes que estar como que pasando con un poco de fuerza. Pero en Ezequiel, los detalles que están allí apuntan hacia el futuro de un templo que va a haber en Jerusalén durante el milenio. Porque el milenio es un hecho que la Biblia pronostica que será literal. No es un milenio espiritual, no es una cosa espiritual.
El Señor... Ni una alegoría, por ejemplo. No, ni una alegoría. Va a ser un lugar, porque lo que tienes que ver son las características del lugar. Se dan medidas concretas, se dan personajes, individuos en concreto que van a estar allí y tantos otros detalles que tú tienes que concluir de que el lugar es literal. Ahora, dentro de lo que el milenio representa para la humanidad y el templo representa para la humanidad, es importante porque es el Señor morando con su pueblo durante esos 1000 años y da unas descripciones físicas de cómo va a ser el templo con medidas exactas, ¿entiendes? Y también da ese detalle que hablamos en la primera parte del río que sale del templo, que va a irrigar el árbol de la vida para que haya salud para las naciones, es un aspecto concreto. Y el aspecto concreto de que las naciones vendrán a adorar al Señor en ese templo también están descritas allí, específicamente. Y de que habrá algunas cosas que parece que a la vista de nosotros no eran necesarias en el milenio, que van a ocurrir. Como por ejemplo, sacrificios en el templo. Y uno dice, pero ¿cómo va a haber sacrificios? Si ya se dio el sacrificio perfecto en la persona de Cristo. ¿Ves? No tiene que ver con el sacrificio que ya Cristo cumplimentó, ¿verdad?, en su muerte en la cruz. Sino que recordemos de que nosotros en el milenio tendremos cuerpos de gloria. Pero en la humanidad que esté en aquel tiempo tendrán cuerpos naturales. Y esos cuerpos naturales, cuando vengan al contacto con cosas que están en un nivel más alto, requerirán de una purificación en particular, que esos sacrificios van a dar a los que estén entrando en ese templo, que no tengan lo que nosotros tenemos, que son cuerpos inmortales. Es algo complicado, no es una cosa que podemos explicarlo en unos breves minutos aquí, pero que sí dan a entender de que el templo milenial es una parte importantísima dentro del orden que habrá, el verdadero orden mundial que nosotros estamos esperando es ese, donde Cristo estará reinando con su pueblo desde Jerusalén hacia las naciones. De hecho, la nación de Israel estará dividida, ¿verdad?, en unos espacios ya determinados de antemano, y el templo ocupará una cantidad enorme de lo que hoy vemos como lo que es la ciudad de Jerusalén. Es un templo enorme, gigantesco, pero vamos a ver cosas que nunca habíamos pensado que íbamos a experimentar en ese lugar. Porque hay una confusión, porque sí la Biblia habla de que el anticristo va a hacerse adorar como Dios en ese lugar y que va a reedificar el tercer templo, que no tiene nada que ver con las dimensiones. Estábamos hablando de lo que es la plataforma donde hoy está la mezquita, donde está ese lugar donde Abraham presentó a Isaac, pero lo que narra, según las descripciones del capítulo 40 al 48, abarcarían prácticamente el tamaño de toda la ciudad vieja de Jerusalén. Correcto, sí, abarca una cantidad de terreno enorme, ubica a unos individuos haciendo unos servicios en particular allí, que la Biblia habla de los hijos de Sadoc, y esos hijos de Sadoc están allí por unas razones en particular que la Biblia habla también en unos momentos dados que serán servidores del Señor en ese tiempo, en ese lugar en particular. O sea, habrá habitaciones, habrá espacios, es una cosa espectacular. Lo que pasa es que para leer eso hay que tener mucho detenimiento y también mucha calma para no correr por encima de la lectura, porque a veces la gente corre por encima de la lectura y no se da cuenta de qué específicamente es lo que quiere decir la Biblia ahí. Y Dios no iba a dedicar los capítulos 40 al 48 a una alegoría. Simplemente por una alegoría no lo iba a dedicar así. Lo dedica a algo tangible, algo real, donde Cristo mismo estará presente con su pueblo allí. Y eso para nosotros debe de ser un estímulo para poder seguir perseverando. Porque a veces perseveramos que nos espera unas cosas en la ciudad celestial. Perfecto, no hay problema. Pero hay unas cosas que en el milenio nosotros vamos a estar haciendo también. ¿Entiendes? Nosotros vamos a tener tarea en el milenio. No vamos a estar tomando sol. No, es que, fíjate, el sol que tendremos en un momento más adelante es el Señor mismo. La gloria de Dios ilumina la ciudad. El sol que está ahí, disfrútelo mientras pueda. Evite los rayos del sol que sean dañinos, eso es otra cosa. No salga al mediodía sin ponerse protector solar, ¿no? Sí, ese protector, imagínese. Y yo vengo de una isla donde hace bastante sol. Y tenga cuenta de eso, pero llegará un momento en que todo esto será cambiado. Ahorita estábamos hablando, ¿verdad?, en términos de la tierra, la tierra será destruida, que si
tal cosa, etcétera. La tierra será reconstituida. El Señor levantará la maldición que hay sobre la tierra en este momento. Y fíjate que la tierra hoy en día la vemos linda, la vemos preciosa. En muchos lugares hay sitios preciosos. Pero todo eso está bajo maldición. Un día el Señor removerá la maldición. Por eso es que la tierra está gimiendo a una. ¿Por qué? Por la manifestación de los hijos de Dios. Pero cuando esa manifestación ocurra, que nosotros seamos transformados, en un momento determinado ya el Señor también transformará la tierra, para que entonces la tierra cumpla el propósito por el cual Dios la creó. O sea, el Apocalipsis es el cumplimiento, la restitución, el plan final de Dios ya cumplido, que se perdió en Génesis y que a través de toda la Biblia lo que vamos viendo es el camino, el progreso que va llevando hasta este fin que vamos viendo en la Biblia, que todavía no hemos llegado a él. Pero de que vamos a llegar, eso es seguro. Ahora, tocando el tema de la ecología, me llama la atención que en las palabras proféticas de la Biblia habla de que el león se va a transformar en un animal herbívoro, doméstico, va a apacentar junto con la oveja, los niños van a jugar con las arañas y van a jugar con las víboras. ¡Ay, mirá qué lindo! A ver, nene, juega con esa víbora que está ahí y la agarra. ¡Uy, qué linda que sos! Se terminó todo lo que son violencia de animales y todo eso, y va a haber un principio que es lo que el hombre está tratando a través de la ecología, de todos los sistemas para tratar de ordenar, pero como el hombre está contrario a todo esto, cuando se instale ese reino milenial donde esté Jesucristo. Y vos mencionaste algo en otras clases cuando tú has venido al Uruguay. ¿Qué pasa cuando el hombre le falla o un niño le falla, un niño de 100 años? Ah, ya veo, sí, ya veo por dónde vienes. Porque la gente de ahí, la gente que vivía en ese tiempo, si alguien hace las cosas que están mal, ¿qué sucede? Sí, la Biblia nos habla en términos de los humanos que vivan en cuerpos naturales. Que el hombre que viva 100 años y muera va a ser considerado un niño. ¿Por qué? Porque aún las condiciones de los humanos en cuerpos naturales en el milenio se expandirán exponencialmente. Por eso es que habla del árbol de la vida, que es para la salud de las naciones, para que la gente siga viviendo y siga viviendo en las condiciones, ¿verdad?, idílicas, ¿verdad?, casi perfectas, voy a decir, porque si está el Señor hay perfección, que van a ocurrir en el milenio. Ahora, los hombres que vivan en un cuerpo natural están sujetos a obediencia, y la desobediencia tiene consecuencias, y la consecuencia puede ser muerte. Así que, por eso es que la Biblia dice en un momento que el Señor regirá a las naciones con vara de hierro. Tenemos que tener claro que en este proceso del milenio nosotros somos los agentes operadores de la voluntad de Dios. A donde Dios nos mande, nosotros iremos. Lo que Dios nos diga, nosotros obedeceremos perfectamente. No vamos a protestar ni nada de eso. Pero va a haber una humanidad que va a estar allí en cuerpos naturales. Y esas personas tienen que ser enseñados en los caminos de Dios, tienen que seguir los caminos de Dios. La Biblia dice que la nación que no viniere a adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no le lloverá. No le lloverá. No le va a llover. Así que tenemos entendido por eso que va a haber un libre albedrío todavía funcional en esas personas que pueden decidir si quieren o no obedecer, con sus consecuencias correspondientes. Nosotros, nuestro libre albedrío en una mente perfecta, en un cuerpo perfecto, siempre se inclinará hacia el bien. De tal manera que en nosotros, los creyentes, no va a ocurrir un Adán y Eva parte 2. Eso no va a ocurrir, eso está totalmente descartado. ¿Por qué? Porque Satanás estará atado, ya también, ¿verdad?, esperando su tiempo para salir y rebelarse por una última vez, para luego ser echado de vuelta en el lago de fuego, ya esta vez para siempre. Y las condiciones humanas, ¿verdad?, pues serán alteradas en ese sentido y forma, para que nosotros veamos la justicia de Dios. Muy interesante todo lo que estamos hablando, pero solamente me resta, antes de terminar este programa, una pregunta. ¿La iglesia se va antes del arrebatamiento, en la mitad o al final? La iglesia se va antes. Antes. Concepto de los defensores de la fe, sí, la iglesia de Dios pentecostal. Antes. Que no es la única. No es la única. Hay muchas corrientes teológicas. Sí, hay muchas corrientes teológicas que plantean ciertas ideas. Otros panoramas. Otros panoramas, pero que cuando vemos desapasionadamente la Biblia, nos muestra que al menos nuestra posición en términos de un arrebatamiento antes de la tribulación es la posición que nosotros postulamos, creemos y entendemos que es correcta. Wow, qué interesante la Biblia.
Y con esto vamos a ir terminando. Mañana tendremos otro programa donde va a estar también José Negrón. Unos cuantos programas va a estar José Negrón. Si no se aburre. Extraña micrófono, si no. Ah, sí, eso sí es verdad. Le queremos recordar que si este programa te es de bendición, podés ir a Vitalnet, cuenta 1904 de Charlando en Familia. Si querés volver a escuchar este programa, lo podés ver en Spotify. En Spotify lo escuchás solamente. Lo escuchás solamente. Solamente escuchás. Pero en YouTube y en Facebook lo podés ver. Ok. Y podés ir a los programas incluso anteriores. Sí, pero Spotify es solo audio. Solo audio, exactamente. Sí. Y bueno, así que escriban, ¿no? Y sugieran temas, como siempre le decimos. Y si no, ¿cómo se pueden comunicar con nosotros? A través del 097-974868. Muy bien. Y con esto terminamos. Gracias, Valeria, por habernos hecho la grabación. Daniel, fundamental la actuación. Y Daniel, con su presencia que estuvo acá también. Pero lo que tenemos que decirle es que mañana, a estas mismas horas, Charlando en Familia.